Y vamos a tratar de desenmarañar un poco este tema doctrinalmente desde el punto de vista bíblico. Padre Celestial, en tu santo nombre te pido que las potestades, los principados y todo espíritu de maldad en este momento se sujeten a tu espíritu en este lugar. Que el maligno no tome cuenta de la mente de ninguno de nosotros. Si hay algún endemoniado en este lugar, te pido, Padre Celestial, que lo calmes, que lo sujetes o que se vaya en el nombre de Jesús. Pero que hoy aprendamos lo que tu palabra quiere que aprendamos. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús he orado. Este pecador redimido ha orado. Amén y amén. Hermanos queridos, no hay nada más complicado en la doctrina cristiana que hablar de plata. Es un enredo. En los últimos 50 años, hablar de plata enredó tanto a la iglesia protestante mundial y la iglesia evangélica, y la iglesia bautista y la iglesia de los santos de los últimos días, lo que vos quieras, que la plata. Se enredó todo. Y cuando algún siervo inútil como yo, o como el que está aquí enfrente, o cualquier otro, quiera intentar desenredar, lo único que hace es y que el tipo vaya con su enredo y que se atropelle y que se golpee y que le pase por encima un camión, porque yo no tengo forma de desenredar esto. ¿Quién tiene ganas de desenredar esto? Nadie. Segunda pregunta, ¿quién cree que va a desenredar esto rápido hoy? Imposible, ¿verdad? Imposible. Es más, buscar enredos es lo más fácil que hay. Cuando buscaba una didáctica, yo, para esta prédica, dije, ¿dónde voy a encontrar cables tirados? Por supuesto, gracias a nuestra intendencia sabemos que hay muchos cables tirados por la calle, ¿verdad? Pero, Haku, para salir por la calle a buscar cables Haku, ni útil. Pero encontré. O sea, los enredos son fáciles de encontrar y son fáciles de generar. La iglesia evangélica protestante no se enreda en otras cosas que no sea con la plata. Cualquier otro tema tiene también su enredo. Pero, ¿verdad? Es un poquito más fácil de desenredar. Pero la dinero, la pirapiré, la efectivo. Y ahí entra Satanás en medio de este enredo. O sea, con lindas caras, con argumentos filosóficos y teosóficos. Y entra Satanás y sigue enredando. Sigue enredando. Es increíble, hermano. De entrada, primer punto doctrinal que te voy a dar. Primer punto doctrinal que te voy a dar. Tu salvación no se pierde si no diezmas o no ofrendas. No se pierde. Primer punto. Todo el Antiguo Testamento, en ningún punto habla de que el pueblo de Dios, el protagonista del Antiguo Testamento, iba a perder su salvación o su condición de pueblo de Dios. Sí le iba a ir complicado porque o falta dentro del sistema económico cooperativista que se desarrolló en ese momento mediante el diezmo, le iba a ir mal si alguno de ellos efectivamente no cumplía. Pero en ningún momento en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios dejaba de ser pueblo de Dios por no diezmar. Es más, lo que encontramos en el Antiguo Testamento, adjunto al tema del dinero, es que Dios perdonaba las miles de iniquidades constantes del pueblo de Dios. Entre ellas, el no poner como tenía que poner. Con esa aclaración, vamos ya al Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento, el concepto del diezmo, va ese diezmo, 10%, revelado, bajado de Dios a una persona, Abraham, el patriarca, para que él enseñe y distribuya eso como cimiento, como base al pueblo y después a la iglesia en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento lo que encontramos es que la iglesia primitiva, la iglesia esa que se reunía en las casas, ya tenía esto insertado en su chip. Para ellos no había problema este asunto. Había infidelidades, por supuesto. Había malos tratos también con esto. Había abusos, como hasta hoy se han quintuplicado por miles los abusos en el tema de la guita. Pero la iglesia primitiva ya tenía instalado esto. ¿Qué se añade en la iglesia primitiva o en nuestros tiempos neotestamentarios? Me dice Pea, Nuevo Testamento. Nosotros estamos viviendo los tiempos del Nuevo Testamento. Todavía no se cerró este tiempo. Se cierra cuando Jesucristo vuelva en victoria y como rey para marcar o terminar de marcar.
¿Qué se agrega? Se agrega la ofrenda nomás. Se agrega la ofrenda nomás. 40 años después de la asunción del Espíritu Santo, estoy tratando de armarte una sistemática con la cual puedas empezar a encontrar el nudo del desembrollo. El nudo del desembrollo. Porque esto, si vos tenés un embole acá adentro, y si tenés un embole ancestral que nunca nadie se animó a quitarte, te va a costar quitarte. Te va a costar quitarte. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos al Nuevo Testamento y 40 y pico de años después de la ascensión del Espíritu Santo, en Hechos 2, pero la ascensión del Señor Jesucristo y el descenso del Espíritu Santo como administrador de las cosas de Dios, la iglesia comenzó a tener problemas en este sentido. Comenzó a tener problemas. ¿Y qué iglesia empezó a tener problemas? La iglesia de Corinto. ¿Cuándo no, verdad? ¿Por qué empezó a tener problemas la iglesia de Corinto? Contexto rápido. ¿Cómo se forma Corintio en el punto de vista histórico y geopolítico? Eran las famosas personas, las familias que buscaban su sueño americano. Y la iglesia de Corintio, la ciudad de Corintio se formó de esa manera, porque el Imperio Romano formó esa ciudad de esa manera. Entonces mucha gente en Boriajuapi con mucho talento, algunos con capital, empezaron a viajar. Le estoy hablando 300 años antes de las epístolas de Corintios. Empezaron a viajar ahí y se comenzaron a asentar, 200 años, menos. Y esa gente comenzó a producir. Es más, le autorizo a que en tu didáctica, pongas acá que la iglesia de Corintios, los hermanos, les parecían mucho a estos humildes trabajadores sudorosos del mercado 4. Esa gente, todos los días se levanta a las 4 de la mañana, a las 5 abre su negocio y están con sus collares de oro. Termina ahí, se sube en su 4x4 y se va. Pero vos te vas y lo único que tiene lindo el oro. Después tiene zapatilla coreana de 6.000 guaraní, remera americana traída de no sé dónde de 20.000. Todo el día va. Ese estilo era la gente de Corintio. Con todos los emboles también de pecado en esa iglesia. Entonces, esa gente, ¿qué pasó? Por falta de instrucción, se comenzó a distorsionar el tema del dinero. Y así como habían abuso en la cena del Señor, también en la iglesia de Corintios, y Pablo en 1 Corintios 11 ordena eso, también empezó a ordenar la parte del dinero en la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque venían los paganini, yo pongo más, yo pongo esto, yo pongo allá, yo pongo aquí, y ahí entra Satanás, y se infiltra, y vos sos más noble que ese porque pones más, y eso es herejía. Porque qué injusto sería Dios que te diera más, que te salvara incluso en el extremo de los casos por poner más. Es injusto, la salvación es por gracia. Usted no hace un centímetro de esfuerzo, no hace para la salvación usted. Nada. Lo que sí se observa en el Nuevo Testamento es el mismo patrón de bendición del Antiguo. El que está teniendo inconvenientes de desorden o de abundancia, ojo, y te voy a demostrar bíblicamente el asunto, andate ya a 2 Corintios, el que está teniendo problemas con el dinero y de abundancia, incluso demasiado, ese tiene un problema. Te quiero romper el esquema. Cuidado con la gente que viene y da demasiado. Cuidado. De hermanos estoy hablando, porque de Corintios estamos hablando de hermanos. Entonces, Pablo usa de ejemplo, eso lo vemos en Hechos 18 en adelante. Hechos 18. Sí, Hechos 18. Entonces Pablo se instala 1 año y medio para desenredar este problema en Corintios. Hechos 18, versículo 11. Pablo se instaló 1 año y medio. ¿Por qué? Ese es el lugar donde más tiempo tardó Pablo. Pablo después se iba por otra ciudad 2 meses, 1 mes por nada, 4 meses. Hasta ahí nomás se iba rápido. Instalando argumentos. Instalando cimientos. Gracias, ingeniera. Sin embargo, en la iglesia de Corintios, donde había mucho abuso, se instaló 1 año y medio. ¿Para qué? ¿Para grabar un disco? No. ¿Para sacar misiones por todas partes? No. Para enseñar algo que de hasta hoy día sigue siendo un inconveniente en la iglesia del Señor Jesucristo. 1 año y medio para esto. Y muchas otras cosas más. Se instaló en ese lugar. Y Pablo ganó a los hermanos. También le daban ofrendas. Ahí se comenzó a aplicar el tema de la ofrenda a Pablo. Pero Pablo laburaba, hermano. Trabajaba el tipo.
Y está clarísimo en sus documentos de que él nunca pidió nada, sino que la iglesia, los maduros, le daban. Los maduros. Y él, en lo que enseña después, te das cuenta que le pone un puntapié, así taquilla alta le pone a los que demasiado quieren dar. Porque uno de los problemas, una ya lo dije y el pastor también lo reiteró uno de los miércoles, uno de los graves problemas de la iglesia primitiva, que Satanás metió en la iglesia primitiva, tratando de trancar ese avivamiento que hubo en ese entonces, que para mi gusto es único, casi irrepetible, hasta hoy día. Uno de los problemas fue el dinero. La gente empezó a prosperar y se armó problemas. ¿Pero qué está diciendo? ¿Pero una tontería? No estoy diciendo tontería, es así mismo. Pónganse usted mismo en ese lugar. Empieza usted a prosperar y se va a dar cuenta cómo no hay cocodrilo en su bolsillo. Hay cocodrilo, hay orgullo, hay vanidad, hay prepotencia, hay argelerío y hay deseos de curros también cuando usted empieza a prosperar. Quiero que evite la prosperidad, quiero que prospere primero espiritualmente. Vamos a la palabra de Dios. 1 Corintios, siempre lo leemos, pasamos así rápido, esto, lo otro, y nos enseñaron en la escuela dominical y está bien. Gloria a Dios por los maestros de la escuela dominical, que son altamente necesarios. Vamos a desengranar un poco este tema. 1 Corintios 9, vamos a partir del versículo 6. 1 Corintios 9, versículo 6. Dice Pablo, empieza con un pero. Eso es una advertencia. Hay algo que solucionar. Ese es el pero. Hay algo que solucionar. Dice así, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno, cuestión particular entre usted y Dios, ya empezamos ahí de entrada ya, no es una cuestión institucional, documental, de acta, de lo que sea. Cada uno, usted y Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, en su mente, su entendimiento, su calculadora, APE, en tu presupuesto. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama, profunda palabra teológica doctrinales. Dios ama a alguien en especial. ¡Epa! Profundo eso es. Dios ama a alguien en especial. Si eso no te mueve, anda ahora para tu casa. Porque ¿cuál es lo contrario de Dios ama? Me callo. Porque Dios ama al dador alegre. Poderoso. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en tu vecino, no, en vosotros toda gracia. Hasta ahí. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. La palabra escasamente es un adverbio que indica dos cositas, dos patitas tiene la palabra escasamente. La primera patita nos está indicando una cuestión de abstemios. ¿Qué es el abstemio? Aquel que no toma, por ejemplo, bebida alcohólica o que no come esto, se abstiene de algo, ¿verdad? No lo hace. Entonces, dice la palabra de Dios, y Pablo le está diciendo a esos personajes que le describí al inicio, le está diciendo, el que siembra escasamente, para un poquito, no era que ganaban mucho ellos. No eran que ganaban mucho. ¿Se dieron cuenta? Primer filtro ya. Pablo les saca ya a los que ganan mucho. Apunta a las personas que están escaseando en la actitud. La palabra escasamente tiene dos patitas. La primera es abstemio, se está absteniendo de algo, no participa de eso. Y la segunda patita, lo puse acá, es aquella persona que desarrolla una actitud de mezquindad y que vive con mala gana, no solo en la plata, en todo. Ese tipo de personas no se encuadran dentro de la gente que Dios ama. Si usted es mezquino, si usted vive de mala gana, si usted hace las cosas por obligación, en todo, no en el dinero solamente, en todo, en su matrimonio, en su paternidad, en su trabajo, cuidado en su trabajo. La gente hasta te puede ascender por una buena actitud. Pero a veces tenemos una mala actitud. Entonces, el que siembra de esa manera, el que me da a mí un 100,000 guaraní, un 50,000, un 100,000 dólares, $1 millón, con esa actitud, el tipo está frito. Posiblemente se esté yendo al infierno. Y lo digo y lo asiento y si quieren traigan acá, yo le firmo. Porque ese tipo no es cristiano.
Y la iglesia no puede recibir dinero de personas que Dios no ama, que están enemistadas con Dios. O si no, ¿cuál es nuestra función? Vamos a poner más financiera, bautista, vamos a poner afuera. Y ahí sí, ahí se habilita todito, ¿o no? Ahí se habilita todo. Punto. Punto. Déjense ya de joder a lo que nos están viendo también. Déjense ya. Luego dice la palabra de Dios algo interesante, y yo tengo un total para lo siguiente, para el 9.7, tengo los 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Dice la palabra de Dios en el 7, cada uno de como propuso en su corazón. La composición de como propuso en su corazón, tenemos que leerla y aprenderla en función a 1 Timoteo 5.8. Póneme, mi amor, 1 Timoteo 5.8. ¿Qué dice 1 Timoteo 5.8? La primera función que usted tiene que tener en su cerebro para entender cómo diezmar, ofrendar o dar un saludo a la gente o traer un vaso de agua a este lugar, cualquiera sea la cosa, tiene que tratarse en función a 1 Timoteo 5.8. Si no está, no importa. 1 Timoteo 5.8. Aguántame un ratito. Primera regla para diezmar. Primera regla. Cada uno de como propuso. Esa propuesta que tu centro de cálculo tiene que tener es la siguiente. ¿Qué dice en el 8? Dice así. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tu primera obligación financiera de plata para empezar a desenredar esto está en tu casa. Si usted es casado, su esposa y sus hijos. Si usted es soltero y vive en la casa de sus padres, despiértese temprano, pero pague agua, luz, teléfono, internet, Netflix, pague usted. Pague el impuesto de la casa. Su primera obligación es su casa. Si usted no pone orden financiero en su casa, si usted no provee para su casa, lleve su plata de aquí. A nadie le importa su dinero, porque usted es un desorganizado. A nadie le importa sus 10,000 guaraníes, su monedita, ni sus 3 millones de dólares. A nadie. Ponga en su casa. Tu mesa tiene que estar reluciente. Tus hijos tienen que tener una buena odontología. Tu esposa tiene que vestir bien por lo menos. Dentro de los niveles, ¿verdad?, que te demanda tu economía o que te permite tu economía. Déjese de la pavada. Segundo punto, como propuso en su corazón, usted tiene que tiene que abonar obligaciones justas. Si usted no paga impuestos, ¿por qué viene a diezmar acá? Le pregunto. Si usted no paga impuestos, ¿por qué viene a poner la plata acá? Si me querés dar 10 millones de dólares, tráeme primero tu declaración jurada. Tráeme eso. Vamos a mirar primero cómo estás vos con el Estado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué grande estoy a mi cena. ¿Cómo? Satanás ya. Sí. Usted tiene que pagar lo justo al César. Después hablamos. Después hablamos. ¿Ustedes se dan cuenta que Dios está purificando esto? Los conceptos. En cuanto al dinero, Dios empieza a purificar. Aparta. Para llegar a ese cocodrilo. Tercer punto yo puse aquí. Usted tiene que suplir las necesidades de los hermanos en Cristo. Las demandas históricas que la iglesia tiene. ¿Cuál es la demanda histórica que la iglesia tiene? Y los estados intentan hacer eso, pero no podemos. Ay, gente tiene una necesidad hoy. Pero ¿cuál es la demanda histórica de la iglesia? Niños, y ese le pone entre paréntesis, huérfano, y después otra clase de niños. Y esa clase de niños ya tiene sus parámetros. Ancianas, sin posibilidad alguna, viudas, no de 24 años, y el último, ancianos varones, sin posibilidad alguna. Acuérdense la doctrina social de la iglesia. Nadie tiene que ser peso para nadie si puede evitar ser peso para alguien. Doctrina social histórica de la iglesia protestante, ortodoxa. Es más, el catolicismo se mueve mucho por ahí también. Los jesuitas se movieron por ahí también. Los jesuitas se movieron también por ahí. Ahí pegaditos tuvieron los jesuitas. Entonces las necesidades primeras tienen que ir por ese lado. Doy un ejemplo. Puede ser que aquí haya un ejemplo. Yo no estoy al tanto. Después me lo pueden decir educadamente. La iglesia cristiana evangélica del Parque de los Hermanos Libres. Yo conozco
Yo conozco un caso en todo este país. Habrá miles. Yo conozco un solo caso. Le conozco a quien me lo contó, hermana de fiel testimonio en ella Pumo. Ahí sé. Y le conozco a la persona también beneficiada. La Iglesia Evangélica Cristiana del Parque, Hermanos Libres detrás del Parque Carlos Antonio López, zona Canal 9 de Asunción. Si usted quiere buscar por internet puede buscarlo. Sostiene fielmente desde hace un buen par de años a una hermana que no tiene pariente ni en España ni nada, no tiene, está sola en esta vida. Los diezmos y ofrendas de esa gente se le van a esa mujer para sus necesidades primarias y algunos lujitos que los hermanos, principalmente las hermanas, observan en esa mujer. Y yo les puedo asegurar que es una iglesia de sana doctrina y es una iglesia sana doctrinalmente y socialmente. ¿Tiene sus problemas? Tiene sus problemas. Pero yo conozco ese caso. 5 años pastor de una iglesia donde yo miraba a mi Grey y todito por lo menos un $10,000 en ropa había. ¿Sabes lo que era quitarle un 100,000 a eso para...? Así. Pero para los grandes proyectos estamos todos. Estamos todos. ¿Por qué? Porque al estilo de Basílica que ocupe, van a poner nuestro nombre ahí, pues. Muy tarde, ande bendecita y dice, muy bien, así. Espectacular. Sos un genio. Gracias. ¿Sabe cómo Dios necesitaba? Salmo 50, vayan un poco a Salmo 50. ¿Sabe cómo Dios necesitaba de tu plata? Espectacular. Justo cuando Dios se estaba quedando sin recursos, vos llegaste, hermano. ¡Un genio! ¡Aplausos! Espectacular. Salmo 50. ¿Qué dice Salmo 50, 10? Salmo 50, 10. Salmo 50, 10. Salmo 50, 10. Dice. Salmo 50, 10. Ahí está. Porque mía es toda bestia del bosque, aleluya, yo soy de él. Y los millares de animales en los collados. El 11, ¿qué dice? El 11, ¿qué dice? Conozco a todos, preparar el 12, conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos. Me pertenece, el 12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. No conoce el tipo. Porque mío es el mundo y lo que contiene el mundo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No, si han aplaudido como maricones, no. Aplaudan, en serio. Aplaudan, vamos. Como hombre. Aplaudan como hombre. Vamos. Ahí está. Ese es Bautista. Y también, hermanos, no diezmen, y dentro de su propuesta en el corazón, no diezme por llamamientos emocionales. ¿Cuál es el llamamiento más emocional que puede haber en una iglesia evangélica purete? Las misiones. ¿Ves? Entonces viene la hermana solterona a decirte que tiene un llamado en África. Andrés Moimar, porque estaba frustrado, porque no, habiendo pena y ciudad en todos José. O si no viene eso último Aragán, ya que ni desodorante, o sea, él tiene un llamado a los Estados Unidos, a Nueva York tiene un llamado al tipo, a Nueva York. O José es de Nueva York. Pero J predicas la palabra Nueva York. Andrés Moimar, eso. Andaré Moimar, soy hipoche. Me voy, mi pelota, nadie me hace caso, me voy. Se va con su pelota al que tiene el llamado de Dios. Arruinado. Póngase a trabajar. Y después hablamos. Nunca ponga dinero, ni en la mano de nadie, ni en la cuenta bancaria de nadie, por llamados emocionales. Nunca. Las próximas obras misioneras de esta iglesia, en el nombre de Jesús, espero que sean obras pensadas, diseñadas, calculadas, planificadas, oradas de rodilla. Y antes de ver una planilla, que tenemos que tener una buena planilla de próximos gastos, tenemos que tener rodillas quebradas. Caracteres podridos cambiados. Porque el que tiene carácter podrido y no es aceptado aquí, por eso se vaya a abrir su propia obra para él ser el Billy Graham de esa obra con su carácter podrido. ¿Es o no es así? Punto. Y ahora con las redes sociales,
Él se va a vanagloriar. Él se va a vanagloriar. Sea pompu acuaina. Se. No haga nada por llamados emocionales. Nada. Jóvenes solteros, ni le inviten una pizza a las jóvenes solteras por llamados emocionales. Acá nomás especularles. Y después pasar la pizza. ¿Me entienden? Perfecto. Ahora, la gran pregunta del millón de Ángel Ortiz. La pregunta del millón es la siguiente. Y antes de pasar a la pregunta del millón es importante aclarar esto. En 1 Corintios, Pablo centró sus esfuerzos en ordenar dos cuestiones: la Santa Cena y el pecado sexual de los hermanos. Primer punto, entonces, si vamos a ir a 1 Corintios, ¿cómo estamos en tu moralidad? ¿Cómo estamos en tus antecedentes? ¿Cómo te ve tu gente, tu familia? ¿Cómo está en tu archivo en el Palacio de Justicia? ¿Qué opinan de vos, tus vecinos? Y con ese testimonio me vas a traer plata, pío. Tomátelas. Sí, pero Dios me perdonó. Quiero ver frutos de arrepentimiento en tu vida. Pero yo hace 50 años son la misma cosa. Quiero ver frutos de arrepentimiento en tu vida. Sos un pésimo testimonio para la obra de Dios. Y yo lo digo porque es así. En mi familia estoy sufriendo las consecuencias de pésimo testimonio de cristianos, en lo moral y en lo sexual. No pueden venir acá a esta iglesia. Y segundo punto, 2 Corintios. ¿De qué trató 2 Corintios? Básicamente, los hermanos estaban empezando a hablar mal, no de Freddy Almada, ni de Luis Vera, ni de Robert Casco. Estaban empezando a hablar mal del apóstol Pablo. Guatamina calcula, el apóstol Pablo. De él estaban empezando a hablar mal porque le acusaron de robar plata. ¿Sí o no? Que de vos y mí, hablen ya. Va, Rubén, vos no te vas a enojar, pero o sea, ya. Va, Rubén, ya quieren un saludo. Haré comida en Boria, pero, va, verás, no nos vamos ni a enojar. ¿Eh? O sea, vamos a ir a casa a patear un árbol. Pero que el apóstol Pablo ya hablen mal, mi hermano. Uñan de carnal, mauricio. Está entre demoníaco y diablito. Y dijeron que robó plata porque hubo necesidad en Jerusalén y se tenía que suplir esa necesidad. Entonces Pablo hizo, la gran cristianense hizo Pablo. Dijo, voy a probar a estos tipos a quienes durante 1 año y medio yo les discipulé y vamos a ver un poco si tuvo efecto el asunto. ¿Verdad? Entonces le dijo, hermano, ¿saben qué? En Jerusalén los hermanos están muriendo de hambre porque el sistema les persigue y porque ellos no tienen trabajo por la situación política imperante. Entonces les pregunto, yo que soy medio argelo al hablar, Pablo Santiago habrá sido muy tierno al hablar porque la segunda carta de Corintios es muy pastoral, muy pastoral. Yo no hubiera escrito esa carta porque le metí una patada a todos los tipos, pero Pablo tuvo una actitud de pastor y les ministró a esos manga de carnales, ¿verdad? Bueno, entonces le dijo, muchachos, hay necesidad en Jerusalén. Vamos a poner un poco de platita aparte. No hay problema, le dijimos, emocionales. No hay problema. Hoy cola giro, tío, y cola depósito, y cola cheque, transferencias, transfer. Hoy o bajé la plata, ojo la plata. ¿Qué pasó en el medio o después? Oye, por la chimoso. Gerardo López parece que llevó la plata por el camino. José López parece, mira, José tiene un zapato nuevo. Vicente Casco ya cambiamos la Mercedes. Cambiamos la Mercedes. Espera, yo, Grande, siempre con su misma remera y ahora cambió su remera. ¿Qué te parece eso? Oña por una. Entonces, Pablo cortó eso pastoralmente. Y agregó un elemento que parece estúpido, que parece tonto, aunque me quieras matar. Y dijo Pablo, y queda como doctrina asentada para desenredar los mambos que tenemos en la cabeza con el tema de la plata. Dijo Pablo, Dios ama, y están los corintios esperando con su transferencia y tabulla. Dios ama, y están, al que más plata, ¿qué va a decir? Dios ama al que siempre puso más. Dios me ama a mí que tengo 60 años en esta iglesia. Dios me ama a mí porque soy el más churro y el más atroboy. Dios ama al dador alegre. Y por ande de teología, Pablo. Qué profunda teología. ¡Oh! ¡Qué profundo! Dios ama. ¿Qué significa amar?
entregar, darse, ¿verdad? Mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Usted ama a su familia, ponga a su familia. Usted ama a su esposa, ponga. Usted ama a su novia, respétela, entregue pureza a su novia. Dios ama, Dios provee, Dios da al dador alegre. Váisela alegre. Váisela alegre. Te doy un ejemplo. ¿Vieron esta marca? Don Hilarión, lo mejor para tus tardes calurosas. Pruebe Hilarión y refresque su espíritu y libere su billetera. Don Hilarión, una gran marca. A mí me gusta la hierba fuerte. Vos le metés un pan en tralo, te ensoqueta y ¡pum! Te despierta. 7:30 de la mañana. Y estaba para teclearlo. Toda la agencia de noticias yo agarro y ¡pam! Don Hilarión. ¿Qué significa la palabra alegre que usted tiene ahí? Significa Hilario o Hilarión. Significa, lo que anoté aquí, un hombre propicio. Un hombre que está dispuesto siempre con buenas ganas para todo. Significa también un hombre consolidado. Un hombre inducido a hacer las cosas buenas de buena manera. Don Hilarión. Si usted no tiene estos atributos en su comportamiento cristiano y en su dar, usted le recomiendo peje la pen de plata. No necesita a Dios. Aunque aquí la luz, todo lo se paga con dinero. Dios provee siempre de dinero. Así como proveyó de crisis también, ¿verdad, hermano? De crisis financiera nos proveyó. En esta congregación pasamos crisis financiera y el 98% de las iglesias en el mundo entero no son el CFA. No son. Son iglesias que transitan la realidad de las cosas. Que les falta dinero. Hay pastores que no tienen un mango partido por la mitad. Pero son los más fieles de todos. Y son tipos con que vos te sentás a hablar. Te baja esa sabiduría de lo alto. Te revientan los tipos. Salís humillado. Salís como para... Y vos le preguntás, ¿cuánto ganas? 6 millones de guaraníes, por eso me ministraste tan fuerte. Ni un peso. Ellos ponen de su plata. Ellos ponen otra de su plata. Acuerda, a la gente, esto, lo otro. Increíble. Hermanos queridos, ¿quiénes tienen su boletín? ¿Quiénes tienen su boletín? No, este es de mi esposa. Esperamos. El cheque que el pastor le hizo a mi esposa. Acá está. No, este, muy bien. Hoy me bebé la... Pues checo anota paz, hermano, ¿verdad que? Yo soy burro en esta cosa, por eso no. Ah, no, acá ni está. Ya ese está, ¿eh? En nuestro boletín, que todos los domingos usted tiene, ¿verdad? Y que de repente vos mirá, salud para fulano, ya murió hace 4 años, murió el tipo. Oramos por la salud. Usted no lea más eso. En nuestro boletín existen 6 puntos brillantes, doctrinalmente impecables con respecto a los principios para diezmar, no para ofrendar. Y esto es solamente para entendidos. Esto no es para tabú y tronco partida. Esto no es para carnales. Esto no es para los que quieren comandar y atropellar todo por delante y pasar porque tienen plata. No, esto no es. Esto es para la gente que ya entendió que el diezmo es un piso. Y que ya entendió que su salvación no depende del diezmo tampoco. Vuelvo a aclarar, llévate eso en la cabeza. Como decía un analista psicosocial increíble, la gente no entiende algo. Le explicas con autoridad, con datos, con documentos y con historia, te dicen sí y a los 2 minutos salen y siguen creyendo lo que creyeron siempre. Increíble. Analista psicosocial holandés. Increíble. Y de acá van a salir igualitos, algunos, ¿verdad? Espero que no todos. El primer punto que dice nuestro boletín, usted lo tiene todos los domingos, usted no tiene la excusa en esta iglesia. Dice, primeramente, principios para ofrendar. Primeramente, entrégate a ti mismo a Dios. La primera ofrenda que Dios quiere de nosotros
somos nosotros mismos. O sea, si no te convertiste a Dios, no pongas un mango. Lo primero que Dios quiere es que vos seas una ofrenda agradable a Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 8:5? Ahí pegadito el texto que estamos dando. Pegadito está, pegadito. Vamos un poquito hacia atrás. 2 Corintios 8:5. Pegadito está, pegadito. Vamos del 1, dice. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, 2 Corintios 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, otra región que no era la región de Corinto. ¿Cuál era la gracia de los de Macedonia? Que los de Macedonia tuvieron mucha tribulación, pero su abundancia en gozo y su profunda, todo eso redituó en gloria para su vida. Y Pablo les usa de ejemplo a los macedonios para decir 2 Corintios 8:5, donde dice, y no como lo esperábamos, sino, es una regla, esa palabra sino es una regla, no se cambia eso, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. O sea, los macedonios entendieron que necesitaban salvar su alma del infierno y de la perdición eterna y después poniendo esta balanza. Principio de nuestro boletín: si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no es salvo, si usted es un simple bautista, vulgar y corriente, católico, apostólico, romano, lo que quiera, si usted es eso nomás, usted tiene que arrepentirse primero de sus pecados y después hablamos de lo otro. Y la iglesia, como comunidad alternativa revelada al mundo del reino de los cielos, va a corroborar, conforme pasa el tiempo, los frutos del Espíritu en su vida. Esa es la autoridad que tiene la iglesia. Si usted se revela eso, siga revelándose y viva por la vida rebelde, hermanos. Viva por la vida rebelde. Segundo punto del boletín. No traigas ofrendas sin primero reconciliarte con tu hermano. Ya placeite. Váyase a reconciliación. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la epistemología de la palabra reconciliación? Trejoñe es arreglar las cosas. Tu cuenta va ahí, tu cuatía va ahí. Con hermano en Cristo, dañaste a alguien o sabes que alguien te dañó, tu ofrenda, no está hablando de diezmo, no está hablando, ofrenda es. Eso vemos nosotros en Proverbios 15:8, pueden anotarlo, Génesis 4:4, pero me gusta Amós 5:21. Poneme, mi amor, Amós 5:21, esa es la que me gusta. Repito, podés ver este principio en Proverbios 15:8, podés verlo en Génesis 4:4, pero a mí me apasiona Amós porque trata temas de corrupción política y religiosa y a mí me gusta. Amós 5:21, ¿qué dice? Ya entralo, ya quema la profeta. Aborrecí. ¿Qué quiere decir aborrecí? Disculpen que le diga. Esta niña no va a ver, pero confío en la madurez de Dios. ¿Saben qué significa? ¿Sabe, mi amor, qué significa aborrecer? Esto significa vomitarte. Vomitarte. ¿Verdad? Que da gusto ver la Biblia. Da gusto. Aborrecí significa eso. Y así arranca el profeta. Aborrecí. Abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestros cultos dominicales, ni en vuestras reuniones administrativas, ni en sus vigilias de oración, cuando tienen corazón podrido y cuando creen que por sus talentos y dinero ustedes pueden comprarle a Dios. A partir del versículo 5, capítulo 5, Amós ya estaba encarando la corrupción religiosa de su tiempo. En el capítulo 7, a Amós se le echa de la ciudad. El papa de la época le echó de la ciudad. Por lo que decía, no da gusto. Cuidado con todo perfecto, los diezmos, los ofrendas. Vamos, todos juntos, todos juntos. Ah, no, Dios, primero el otro, no falló. No, cuidado con eso. Queriendo cubrir supuestamente una espiritualidad que no existe. Cuidado. ¿Estoy promoviendo el desastre? No, yo soy partidario de que un culto no tiene que ser un circo y tampoco tiene que ser un cementerio. Tampoco. Equilibrio. Equilibrio, como te dije hoy, Sophie, swing, ¿verdad? Swing. Excelente palabra en inglés. Swing, expresión, cómo te expresas en un culto. Dice el tercer punto de nuestro boletín, de su boletín, que todos los domingos Marito entrega por ahí. Y que Rosita, ¿vos preparás esto, verdad? Perfecto. Te felicito. Punto 3. Da según Dios te haya prosperado. Y la base bíblica es Deuteronomio 15:14. Dice, ahí hay otro texto que habla del apóstol Pablo en 1 Corintios, pero la base doctrinal ancestral es Deuteronomio 15:14. ¿Qué dice Deuteronomio 15:14? Deuteronomio 15:14.
¿Qué dice? Y dice, Deuteronomio 15:14. Ahí está. Le abastecerás literalmente de tus ovejas, no de la iglesia, no de tu gente, no de tus ovejas, de tu sudor, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Si usted es sueldo mínimo, de eso. Si usted es 10 millones, de eso. Si usted es $10,000 mensual, de eso. De eso. De tu sudor, de tu esfuerzo, no importa cuánto. Dios no necesita tu plata. Dios impulsa la obra por impulsarla, por su soberana gracia y misericordia. El 4 dice, da sistemáticamente, o sea, da un sistema. Ofrendar es un acto de adoración y debe ser parte del culto. El culto, hermano querido, de nosotros hoy, en la contemporaneidad que vivimos, se genera los domingos. En la iglesia primitiva, ellos venían ya del Antiguo Testamento con una costumbre sabática de reunirse. Los judíos, el pueblo de Dios. Pero se daba una situación interesante con la iglesia primitiva, que estaba compuesta primariamente durante 7 años más o menos, solamente por judíos, que indirectamente ellos empezaban a reunirse los domingos. ¿Por qué? Porque el domingo resucitó el Señor Jesucristo. Y esa costumbre ya fue mutando automáticamente, casi por inercia, hasta hoy día. Entonces, cada vez que haya una formalidad de la comunidad alternativa llamada iglesia evangélica, protestante, lo que sea, en ese tiempo la iglesia tiene que traer sus ofrendas. No solo de dinero, te estoy desenredando esto por favor. También de tu carácter, también de tu actitud, de tu servicio, tu bondad, tu abrazo, tu sonrisa, tu consulta, tu hierba, lo que sea. Vení con una ofrenda agradable a Dios. Cada vez que el cuerpo de Cristo está juntos. Maestros de escuela dominical, les desafío, preparen sus clases. Prepárenlo en oración, humillación, ayuno y didáctica. Vengan con ofrenda agradable a Dios. No tenés nada, Pepu camina por lo menos. Aniena la mala onda, pero llueve. Y quiero tirar al último lo que me gusta, porque dice, da con sabiduría, el Señor espera que seamos buenos y sabios administradores. Otro punto, si usted no sabe administrar su sueldo mínimo, le aseguro que ni aunque dé todo el sueldo mínimo mensualmente, pensando que Dios se va a compadecer de usted va a seguir en fracaso. Usted tiene que ser un buen administrador de sus cosas. Si usted no sabe administrar, usted está frito. No hay magia en el diezmo ni la ofrenda, no hay magia. Y estos bandidos de por ahí te promueven esa magia, porque nunca, ayer lo compartíamos con mi esposa, nunca ellos te indican estas cosas. Nunca. Primero porque no les gustó predicar. Segundo porque el negocio para ellos no compartirte la verdad de las cosas, ¿verdad? Porque a medida que te sacan, a medida que ellos están en su auto lindo. ¿Entendés? A medida que te sacan, su esposa cambia camioneta. A medida que te sacan. Entonces no le conviene a los falsos maestros esto, ni a los malos maestros. Pero si usted no es un buen administrador, si usted no sabe hacer un presupuesto básico familiar para pagar agua, luz, televisión, si usted no sabe hacer eso y no lo cumple, usted primero tiene que solucionar eso. Acérquese a cualquier hermano que le pueda ayudar. Y como decía Dionisio, si en la iglesia no hay, yo te voy a guiar a personas afuera que te puedan ayudar. Eso hace un buen pastor. Eso hace un buen pastor. Nosotros no estamos para solucionar toda la vida de la gente. Estamos para guiar, ¿verdad? Pastor para guiar. Corrige, guarda, limpia, llora con la oveja. Y por último, sí aplico el número 5, por último, da alegremente y con liberalidad. Dios no quiere que ofrendemos con tristeza. Para culminar, hermanos queridos, quiero contarles algo que me sucedió hace poquito. Estaba mirando el canal Educanal, donde nuestro querido Montgomery tiene acciones millonarias en ese canal. Estaba mirando el programa Educanal. Sábado de tarde, relajadito, tereré. Y veo un documental sobre algo que yo no manejo en absoluto, que es geología. Sí, un documental sobre geología, las piedras. Documental internacional de primerísimo nivel. Se me olvidó el nombre, asumo la responsabilidad, un periodista tiene que anotar todo, pero asumo la responsabilidad. Después, a quien quiere, con Hugo vamos a conseguir otra vez la dirección de YouTube. Y usted puede mirarlo. Y algo que me sacó lágrimas es lo siguiente, hermanos. Esa tarde Dios confirmó a mi corazón que Él
está dispuesto a proveer abundantemente si mi corazón es alegre. Un grupo de buzos, un matrimonio de buzos en Brasil, buceando, se introduce debajo de unas rocas y descubren que de unas rocas comienzan a salir unos polvos rojos, color rojo, polvo rojo empieza a salir. Como eran geólogos y estaban investigando, les llamó la atención ese tema. Rejuntan el polvo, el agua, toda la historia, y lo sacan y hacen sus análisis. ¿Sabe de dónde venía ese polvo? Del desierto del Sahara. ¿Cómo puede ser que de allá venga acá? Y la conclusión a la cual llegaron los geólogos es la siguiente: ese polvo es necesario, ese polvo, no existe otro en el mundo, es necesario, aleluya, ese polvo es necesario para alimentar a esos pececitos que están ahí. Y el viento del desierto Sahara levanta el polvo y lo trae hasta ese lugar. Y yo recordé el versículo cuando dice, si Dios alimenta a las aves, ¿verdad? ¿Por qué no me va a alimentar a mí? Si Dios cuida de su creación, ¿por qué no me va a cuidar a mí? Y yo tengo que ser alegre y tengo que... Si yo llegara a necesitar, y lo he necesitado, pero no quisiera ni experimentar que llegara a necesitar demasiado de algo, Dios puede traer del Sahara mi provisión. Para mí específicamente. Dios puede traer tu hijo de cualquier parte del mundo si no lo puedes tener. Dios puede traer tus recursos económicos, emocionales, tu pareja, todo, de cualquier parte del mundo para vos. Dios puede traerte paz. Dios puede traer un predicador que justo te dé una palabra de exhortación. Dios puede traer una persona como yo, incómoda, argelada, que te diga, estás a punto de morir y te estás yendo al infierno, ¡salvate, hermano! Porque eso es amor. Y si Dios mueve el desierto de Sahara por unos pececitos, más épico la ñande. Yo que soy su hijo. Él lo va a hacer. Hay una tensión teológica, y con esto sí ya me despido, en este tema. Vamos un poquito a Lucas, mi amor. Lucas 6. Porque cualquiera de ustedes puede tener objeciones, y me parece bien que tengan objeciones, encontrando este versículo. Hay una cierta tensión teológica que no es tal, pero sí hay. Ron Kenoly lo entendió bastante bien cuando leyó y compuso la música. Dad, y se te devolverá medida buena, agradable y rebosante. Lógicamente, Kenoly lo cantaba mucho más afinado que yo, ¿verdad? Dice Lucas 6, versículos 38. Dad, imperativo. Dad. Parece que se me cae toda la prédica, ¿verdad? Dad, y se os dará. ¿Cómo se te dará? No va a ser tu medida, va a ser una buena medida. Va a ser una medida apretada. ¿Qué significa administrada? Que vos vas a poder administrar, que estás capacitado para sobrellevar. Remecida, organizada. Mientras que no organices tu vida, no vas a recibir lo que Dios tiene para darte. Y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, en el contexto del juzgar, o serás juzgado. Se van a volver a medir contigo. Esto no sale de la doctrina. Pero yo experimenté hace poco esto. Hermanos queridos, por la gracia de Dios, yo trabajo, mi esposa también, y somos, como yo le dije una vez a Rubén, somos mensualeros. Ahora hay mensualeros. A nosotros a veces 20, 21 ya peroma nos ven. Peroma. Y el Señor nos está enseñando también a batallar en ese aspecto. Una vez me animé y le dije al Señor, varias veces durante mi vida cristiana, pero una vez me animé y le dije al Señor, Señor, sí se puede, le dije, sí se puede nomás. Si no, ahí me por ahí te hablo, Señor, pero sí se puede. Yo quiero trabajar con ese proyecto que está empezando allá, le dije.
Y ese proyecto que está empezando allá es un proyecto del Sahara, más o menos. ¿Me entienden? O sea, es inalcanzable. Yo no puedo llegar ni a tocar el botón de esa gente. No puedo ni saludarle de lejos a una cuadra al tipo que maneja esas cosas. No, imposible. Yo no puedo llegar a esa gente. No puedo. Sahara, el fondo del mar, ahí en Bahía, en Brasil. El fondo. Yo estoy en el fondo del mar y imposible. Entonces oré. Y yo siempre cuando quiero definir cosas, consulto. Como dicen los judíos, pregunta. Es gratis. Preguntar es gratis. Entonces le pregunté a mi suegro, le pregunté a mi esposa, le conté este deseo que yo tenía. Y mi esposa me dijo, anda a hablar con tu pastor. Y vine a hablar con el pastor. Ahora, ¿puedo pastor mañana? Se importa, es abogado, mañana. Agarró sus intelectualidades. Yo pensaba que iba a ser tierno conmigo. De entrada lo sé. Y le dije, pastor, te quiero más contar. Y yo quiero que me ayude a bajar a tierra. Si no es una locura mía. Sino algo irreal, porque tengo 2 hijos, tengo 50 años, o sea, ya voy a tener 60, 70, si yo me da... No quiero fallar en la vida. No quiero vivir irrealidades. No quiero estar emocionalmente dando vuelta por ahí. Bájame a tierra. Esto yo deseo, pastor. Y él me bajó a tierra. Él me dio la medida justa, rebosante, apretada. Y él me dijo, me bajó a tierra eso. Pero me dijo, yo pienso que ahí donde estás, algo va a llegar de allá, ahí donde vos estás. No va a hacer falta que vos te vayas allá. Aleluya. Y yo guardé eso. Agarré así. Guardé. Y hasta ahora lo creo. Porque Dios usó a un hombre sabio y a un hombre que sabe vivir apretadamente y que es mi pastor. Y me bajó a tierra. Y yo creo que algún viento puede soplar y algo puede bajar. Y si no llegara a soplar, va a ir la Biblia. Aunque la higuera no florezca, Freddy Almada será campeón. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Señor, alabo tu santo nombre. Alabo tus recursos, Señor. Tú tienes muchos recursos. Te alabo, Señor, porque tengo hierba, tengo fideo, tengo heladera llena en mi casa. Como le decía la hermana Rosán, pude comprar medicamentos para mis hijos y también para mí. Te alabo, Señor, porque todo eso viene de ti. Te pido, Padre Celestial, que hoy un poquito se haya desenredado los conceptos pecaminosos que tenemos en nuestra vida con respecto al dinero. Padre Celestial, de mi parte, cada vez que vaya a diezmar al cajero, si tengo algo contra un hermano, y si ese hermano es maduro para escucharlo, te pido que me ayudes a hablar con él. Y si no, te pido que me ayudes a orar en amor por su vida. De mi parte, Señor, te pido que si es posible, soplen vientos en favor de toda esta congregación. No importa de dónde venga tu bendición, que soplen vientos, Señor. Y que hoy comamos en abundancia. Y que mañana trabajemos y sudemos y lleguemos cansados del trabajo. Padre bendito, te agradezco por lo bueno que eres. Hermano querido, Dios no es deudor de nadie. Todo aquello que diezmaste u ofrendaste, conforme a lo que hoy aprendiste, Dios no es deudor de nadie. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mi hermano.